junto con los demás estar en la casa del Señor. Queremos agradecer al Ministerio de Alabanza que Dios le usa también para poder guiarnos hacia ese tiempo de adoración y de intimidad con Dios. Agradecerles a cada uno de ustedes por sus oraciones. Ha sido una semana de mucha bendición en la parte ministerial. Hemos tenido el honor de estar allá en Atezcatempa, en Jutiapa, Guatemala, predicando estos días pasados en la iglesia Nueva Jerusalén. Ellos movieron su aniversario a un estadio que se llama Estadio Municipal Chememe Contreras. Y ahí Dios nos dio la oportunidad de estar predicando quizás como unas 1,500 personas cada noche por la gracia de Dios. Nos alegró mucho cuando nos decían que la primera iglesia donde estuvimos predicando, que se llama Nueva Jerusalén, cumplía 93 años. Es la primera iglesia de las Asambleas de Dios en Guatemala. Y cuando daban el contexto de la historia, ¿sabe qué honor sentimos? Que esa iglesia nació por esfuerzos de salvadoreños que llegaron a predicar a Guatemala. De tal manera que nos sentíamos felices porque de alguna manera usted y yo muchas veces no sabemos que la semilla, por sencilla que parezca, es la semilla más poderosa, que es la semilla de la palabra de Dios. Y usted no sabe cuánto puede dar fruto en la vida de alguien que necesita oír no la palabra de un hombre, sino la palabra del Dios vivo. Quiero llevarlos esta mañana a Jeremías capítulo 1, versículo 19. Agradezco también a todos los que nos ayudan en la parte de la multimedia, del sonido, los servidores, porque ponen de su excelencia para que usted y yo estemos en un mejor ambiente. Jeremías capítulo 1, versículo 19, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esta palabra me gustaría que usted la repita conmigo, por favor. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hoy me gustaría que se la dedique al que está a la par suya y le diga: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Por cierto, no se preocupe, concéntrese. Cuando yo estaba allá atrás, yo decía cómo quisiera tener los pulmones de ese niño, porque ahorita ya ando con mi voz afónica. Dios está con nosotros aún en medio de la adversidad. ¿Cuánto creemos eso? ¿Puede usted decirlo? Dios está con nosotros aún en medio de la adversidad. Creo que una de las situaciones que más nos cuesta entender es por qué, si Dios está en medio de nosotros, hay problemas. Y creo que una de las cosas cuando uno experimenta un mover de Dios es cuestionarse y decir: bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué tengo que seguir padeciendo, bregando? Y es que a Dios a nadie le prometió que la vida iba a ser sin obstáculos. Lo que sí le prometió es que su presencia iba a estar con él. Eso quiere decir que la madurez del cristiano radica en que, a pesar de esos obstáculos o adversidad, usted y yo podamos discernir que Dios está con nosotros. Eso nos da garantía. ¿Garantía de qué? Garantía de su presencia. Hay a lo largo de esta historia unos datos bien interesantes. La primera de ellas es que cuando hablamos de Jeremías, hablamos de los profetas son considerados los agentes morales de Dios, y Jeremías es considerado como el profeta llorón. ¿Alguien sabía que a Jeremías le decían el profeta llorón? ¿Sí? Bueno, diga usted conmigo: si Jeremías lloraba, ¿por qué no voy a llorar yo? Solo que Jeremías no lloraba lamentándose, como a veces nosotros nos lamentamos, sino que Jeremías lloraba de dolor por su pueblo. Dicho de otra manera, a él le dolía ver lo que le pasaba a su pueblo. A él le dolía ver la resistencia de su pueblo y por eso lloraba. O sea, es como cuando usted está en el hospital, por decir algo, y un pariente suyo está en una cama y usted llora de impotencia porque usted le advirtió que le podía pasar eso, pero la persona no le hizo caso. Me estoy dando a comprender. Y eso duele, porque usted dice: yo le dije, yo le traté de advertir. Y Jeremías va a ser quizás uno de los profetas que va a experimentar el rechazo de la nación.
Van a cuestionar si verdaderamente les habla de parte de Dios, se van a burlar de él, lo tiran a una cisterna, lo intentan matar, le dicen que él no habla de parte de Dios, le dicen que él es un profeta de mal agüero, porque cada vez que Dios le inspiraba, él decía, los profetas había una etimología en el hebreo que se conoce como nabi o naví, que significa que es una persona que da un mensaje. Y el otro es roé, que significa que es un vidente, alguien a quien Dios le revela algo que los demás no ven. Entonces Israel decía, tú eres un profeta de mal agüero, porque cada vez que el Espíritu Santo te toma, era la forma que ellos lo entendían, cada vez que el Espíritu Santo te toma para que nos digas algo, lo único que tú dices es violencia, juicio y destrucción. Porque Jeremías durante casi 40 años les profetizó que venía violencia, que iba a haber juicio y que iba a haber destrucción. Y esto se cumplió cuando Babilonia literalmente llevó cautiva a toda la población de Judá hacia Babilonia. Y literalmente hubo violencia, hubo juicio y hubo destrucción. Pero cuando a uno le dicen eso, a uno no mucho le gusta, ¿sí o no, hermanos? Dejaríamos de ser seres humanos. Uno quiere oír que le digan paz, bendición y prosperidad. Diga conmigo paz, bendición y prosperidad. Y de veras, hermanos, en el nombre del Señor, hágale esta pregunta a su hermano. Dígale, ¿qué prefieres? Quiero oírlo. Dígale, ¿qué prefieres? ¿Justicia o juicio? ¿Paz o violencia? Pues yo creo que la respuesta está de más. Todos vamos a preferir que haya paz, prosperidad y bendición. Pero Dios le hablaba por medio del profeta a la nación y le decía, no, lo que va a haber es juicio, lo que va a haber es violencia, lo que va a haber es destrucción. Y por eso el profeta no era aceptado por el pueblo. Ahí le estoy resumiendo los 52 capítulos. Pero yo quiero concentrarme en el versículo 19, porque es cuando Dios le dice al profeta lo que va a enfrentar a causa de su presencia, a causa de su gloria, a causa de que Dios lo ha escogido, él va a enfrentar esta adversidad. Y es donde leemos el versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Para librarte. Spurgeon decía lo siguiente: Dios nunca permite que sus hijos pasen por pruebas sin propósito. O dicho de otra manera, cada prueba tiene un propósito de parte de Dios. Levante la mano todos los jóvenes que están estudiando y les gustan las tareas que les dejan en matemáticas. Quizás lo dije muy rápido. Levante la mano los jóvenes que están estudiando que les gusta que les dejen tareas de matemáticas. Solo Samuel. Bye. Y a veces uno dice, ¿y eso de qué me va a servir? Si no voy a vivir de eso porque no quiero ser ingeniero aeronáutico o cualquiera de las ingenierías que hay. Sin embargo, en la vida todo es útil. Y por lo menos si usted va a poner un negocio, usted necesita tener agilidad mental para saber cuánto va a cobrar y cuánto va a dar devuelto. Entonces, en la vida, cada prueba, hablo de la vida cristiana, cada prueba, Dios no permite que la pasemos si no hay un propósito en medio de ella. Obviamente lo que nos abate a todos es que el propósito no lo llegamos a conocer hasta que hemos pasado la prueba. O sea, dicho de otra manera, hasta que terminó el periodo de quebranto de prueba, es que decimos, Señor, gracias, porque tú no te equivocaste. Pero mientras lo estamos pasando, quisiéramos un libro que nos fuera explicando paso a paso de toda nuestra crisis. Hay un momento, ya no, el tiempo no me va a dar, pero Jeremías le dice, Señor, me propuse ya no profetizar más en tu nombre. Porque cada vez que tú me usas, este pueblo se enoja conmigo. Mire qué interesante. El profeta dice, Señor, ya no me hables. El hombre de Dios está diciendo, ya no me des visión. Porque cada vez que me das visión, y como el Señor le decía, dile violencia, juicio y destrucción. Y Jeremías decía, Señor, y no puedo cambiar el tema del mensaje. Y Dios le decía, no, dile al juicio que le viene, dile al pueblo que le viene juicio, violencia y destrucción. Y a causa de eso, hubo un momento que el pueblo dijo, este profeta hay que matarlo.
Entonces Jeremías dijo, me propuse ya no hablar más en tu nombre. Y dice Jeremías, quise resistirlo, pero no pude, porque había como un fuego dentro de mí que no me dejaba que yo me quedara callado. Yo tenía que hablar lo que Dios tenía que decir. Y hermanos, yo hoy quiero hablarles al corazón y a la mente de cada uno de ustedes, porque yo creo que Dios también está con nosotros. Pero el que Dios esté con nosotros implica para usted y para mí que si Dios está con nosotros es porque Él nos da su fuerza, porque solo en su fuerza le podemos hacer frente a las adversidades de la vida. En nuestra fuerza flaqueamos. Levante la mano todos los que hemos flaqueado alguna vez en nuestra fuerza. Que así fuera para bajar de peso. Porque muchos a cada rato flaqueamos. Solo que del peso. Pero cuando luchamos en nuestra fuerza, vemos que somos limitados. Cuando luchamos en nuestra fuerza, vemos que nuestros recursos, aunque nosotros creemos que son vastos, cuando estamos ante la adversidad, vemos que son cortos e ineficientes. Por eso es que aprendemos que la palabra nos insta a mantener en nuestra mente que el gozo del Señor se vuelve nuestra fortaleza. Ahora, Isaías capítulo 40 dice lo siguiente, y creo que ahí va a estar en pantalla las lecturas que les voy a decir. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo primero que tenemos que aceptar es que el agotamiento humano es real. Usted no es un mal cristiano porque alguna vez se sienta agotado. Todos nos agotamos espiritualmente. Usted tampoco es que sea un cristiano de segunda categoría porque algún momento le llegó la duda. A todos nos ha llegado algún momento la duda. La situación es que debemos comprender que el agotamiento humano, o sea, lo que nosotros llamamos el sentirnos sobrepasados, es algo real, o sea, no es algo irreal, a todos nos pasa. Hablamos de cansancio físico, hablamos de cansancio emocional, hablamos también que las pruebas de la vida generan en nosotros un cansancio espiritual, pero Dios promete algo que nadie más puede hacer y es renovar nuestras fuerzas. Si uno pudiera llegar a una farmacia y decir, por favor, véndame $100 de algún tipo de producto que renueve mi ánimo, pues las droguerías fueran más millonarias de lo que ya son. La gente busca los estupefacientes. Hoy en día se me ha olvidado cómo le llaman el nombre de lo más nuevo que ha salido en el contexto de la droga, que es un problema de los Estados Unidos, que ya no es ni la cocaína ni es la marihuana, sino ya son drogas procesadas, opioides, gracias, en español, porque ese es el término clínico técnico. Entonces, mucha gente está ocupando eso ante las crisis, ante los problemas, porque no podemos negar que hay un agotamiento. Yo no le quiero predicar del agotamiento, yo le quiero predicar que Dios dice que Él renovará nuestras fuerzas. Él comprende tu cansancio y mi cansancio. Por eso cuando llegó donde Elías no lo regañó. Cuando llegó donde Elías le dio de comer. ¿A cuánto le gustaría que el Señor llegara y nos diera de comer? Pues todos los días nos da de comer el Señor a través de su palabra. Y dice que cuando llegó donde estaba Elías le dio de comer y lo renovó. Y luego le dijo, come, bebe, levántate, porque largo camino te resta. Y dice que de ahí Elías salió y caminó 40 días y 40 noches renovado por la fuerza que Dios le había dado. Así que en el nombre del Señor ponga la mano en el que está a la par y dígale, come, bebe, levántate, porque largo camino te resta. Ahora, si bien es cierto, el agotamiento humano es una realidad,
también es realidad la fuerza sobrenatural que Dios promete. Aquellos que esperamos en Dios, la Biblia garantiza que recibiremos nuevas fuerzas. Pero lo sobrenatural es que no es una fuerza que viene emanada de un hombre, es una fuerza que viene del poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos del contexto del poder del Espíritu Santo, es por eso que aunque tus ojos y tu discernimiento cognitivo, inteligencia, memoria, pensamiento, razonamiento, dice, yo entiendo, yo leo, yo sé que en español o si tú puedes inglés o francés, yo sé que aquí dice que este diagnóstico, que esta crisis, o tú dices, yo veo, o sea, yo veo mi problema, veo mi crisis, es una realidad, pero cuando el Espíritu Santo viene de parte de Dios para tu vida, Él te fortalece y no es que Él te dice que eso no existe, no, Él te dice que sobre eso hay un poder más grande y ese poder más grande puede deshacer lo que nadie más puede hacer. Por eso es que hablamos que en medio de nuestro cansancio, Dios está con nosotros y nos da de su fuerza. Y ocupa entonces Dios una figura por medio del profeta y dice que Él nos levantará como las águilas. Lo cual quiere decir es tener la capacidad en Dios de sobrepasar o sobreponernos a las circunstancias más adversas. Usted sabe que en el contexto de las aves, hace poco yo veía un documental que me llamó poderosamente la atención y es sobre el Monte Everest. El Monte Everest es el pico más alto o la montaña más alta que hay que el hombre ha descubierto o conoce. Si no mal recuerdo, son 8.880 metros sobre el nivel del mar, o sea, es lo más alto que hay. Y después de los 4.500 metros hay un lugar que le llaman campo base. Hasta ahí puede llegar un humano que sea atleta, que corra, que haga ejercicio, que practique CrossFit, o sea, que sea un atleta. De los 4.500 para allá, nadie puede seguir en esa montaña si no es con asistencia de cilindros de oxígeno, porque empieza a escasear el contexto del oxígeno, la presión, la altura. Y cuando se llega a los 6.000 metros, las personas pueden empezar a desvariar producto de la falta de oxígeno y eso hace que pierdan la coordinación de su cuerpo, pierdan la coordinación de su pensamiento, por eso deben de llevar guías y deben de ir con oxígeno. Y a los 8.000 metros, cuando ya faltan solo 800 metros para llegar a lo más alto del Everest, si usted literalmente no va descansando por periodos de 10 minutos, avanzan 50 pasos, descansan, por eso es que eso salen como a las 5 de la mañana, para poder regresar a las 4 de la tarde, porque si no, mucha gente puede quedar ahí y hay miles y miles de gente que han encontrado sus cuerpos congelados ahí. Y alguien podría decir, bueno, ¿y para qué hacen eso? Bueno, eso es el gusto de cada quien. Pero a lo que yo quiero llegar es que en ese documental, mientras el hombre va ahí, así como cuando yo estaba con COVID que no podía respirar, usted ve al águila, 8.800 metros y el águila, en el documental, el águila está tranquila, calmada, porque el águila tiene la capacidad, Dios le dio esa capacidad de sobreponerse a esas circunstancias. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando tú y yo pasamos por problemas de esta tierra, Él utiliza una metáfora y nos dice, yo los puedo hacer, que ustedes sean como el águila, porque desde arriba, bajo la presencia de Dios, usted no ve su crisis, usted ve que Dios está con usted. Y la Biblia que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso decía un teólogo del siglo XVIII llamado Eli Moody, cuando más grande es la prueba, mayor es el poder que Dios te da para superarla. Ponga su mano en su corazón y diga, cuando más grande es tu prueba, más fuerza te da Dios para superarla. Dios está con nosotros, pero eso también significa que Dios nos otorga de su sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5, usted lo ha leído y quizás se lo puede de memoria. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que usted y yo necesitamos para cada día de la vida.
La sabiduría que nos capacita para tomar decisiones justas, correctas, acertadas en momentos críticos. Creo que uno de las mayores necesidades, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, es la de tener sabiduría. Muchas veces en las presiones, en las necesidades, en los quebrantos, en las pruebas, en los desiertos, cualquiera sea el adjetivo que ocupemos para decir en momentos de dificultad, si algo necesita el hombre y la mujer de Dios, es tener sabiduría. La sabiduría diaria para saber accionar de manera correcta. Y la Biblia dice que Dios es generoso para darnos sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a quién hay que pedirla? ¿Y qué va a hacer Dios? Dice que la va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, a Él mismo anhela que usted y yo vayamos y le digamos, Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Cómo resuelvo esta necesidad? ¿Cómo salgo de esta situación en la que entré y hoy yo mismo no sé cómo salir? Y si se la pedimos, Dios la va a otorgar. Es una sabiduría que es esencial para nosotros. Eclesiastés capítulo 9, versículo 16, Salomón dice, la sabiduría es mejor que la fuerza, porque la sabiduría en Dios se vuelve esencial para la victoria. Dicho de otra manera, hay situaciones que Dios nos da discernimiento para entender que no se trata de la fuerza nuestra, sino de la fuerza de Él, lo que nos va a permitir tener victoria. Hay sabiduría que, claro, obviamente a usted le dice, bueno, vaya al médico. Hay sabiduría que, claro, le dice, bueno, pues prepara algo como aquella viuda, ¿verdad? Donde llega Eliseo y Dios le dice a esa viuda que tienes en tu casa y le dice, solo tengo una vasija con aceite. Entonces le dijo, bueno, hay que trabajar, manda a tus hijos que vayan a prestar vasijas, las traes, luego las llenamos. Eso fue algo sobrenatural porque una vasija llenó muchas vasijas y al final le dijo, vaya ahora, vende, vas a venderlo, vende, paga y con lo que resta vas a seguir viviendo. O sea, hay sabiduría que Dios nos dice, esto es lo que tú vas a hacer. Pero hay otra sabiduría que Dios mismo nos da para entender que si ya hicimos lo que podíamos hacer, hoy nos toca confiar que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y esa sabiduría es clave. Porque entonces podemos discernir cuándo nos toca esforzarnos y cuando tenemos que esperar y estar quieto que Dios haga lo que Él dijo que ya iba a hacer. Y que si nosotros actuamos sin sabiduría, lo que hacemos es entorpecer lo que Él quiere hacer. ¿Me estoy dando a comprender, hermanos? Por eso, aunque estamos bajo cansancio por las pruebas, por las necesidades, por las adversidades, Dios promete darnos sabiduría. La sabiduría va más allá del contexto de la acumulación de conocimiento por la memorización o de la misma inteligencia. Cuando nosotros clamamos a Dios por sabiduría, entonces comprendemos que nuestros problemas los vamos a afrontar consultándole primero a Dios. Cuando actuamos sin sabiduría, intentamos resolverlo. ¿Quién intenta resolver el problema, hermanos, cuando está sin sabiduría? Uno, en sus fuerzas, con sus métodos. Pero cuando reconocemos la sabiduría de Dios, entonces le consultamos a Él cuál es la mejor salida para nosotros. Esto nos permite caminar con certeza en medio de cualquier adversidad. Pero hay algo más que encuentro acá, y es que como Dios está con nosotros, Dios nos da su ayuda. Diga conmigo, Dios me ayuda. Mire, hay algo que debemos comprender. Dios está con nosotros, pero nos da su ayuda. Ahora, a ver, ponga la mano en el que está a la par con mucho amor y de él. Yo puedo estar contigo, diga, pero no te puedo ayudar. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? O sea, a veces hay gente que está a nuestro lado, ¿sí o no? Pero no puede hacer nada. No le puede quitar su dolor. No le puede ayudar. No le puede hacer un milagro. En cambio, Dios está con nosotros, pero nos da su ayuda.
Eso es muy diferente. Ahora, yo no estoy desestimando que alguien esté con nosotros. No, no quiero decir eso. Tampoco estoy queriendo decir que no es correcto prestar apoyo moral a través de la presencia en los tiempos de adversidad. Pero me refiero que aunque usted esté, imagínese usted que alguien está hospitalizado y allá vemos 20 alrededor de él y todos hemos llegado de alguna manera a mostrarle nuestro apoyo, pero la situación no mejora. Sin embargo, si uno de los 20 o los 20 llegamos llenos del poder del Espíritu Santo, Dios va a hacer algo en ese enfermo y la persona puede ser sanada. Dios le estaba diciendo al profeta, pelearán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo para ayudarte. Dios está con nosotros y como está con nosotros, nos brinda la ayuda que nadie más nos puede dar. Isaías 41:10, también usted lo sabe de memoria, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso quiere decir que Dios nos brinda una ayuda constante. Incluso en los momentos más oscuros, Dios no nos abandona. Creo que una de las situaciones a las que los seres humanos somos llevados que genera un abatimiento es cuando nos llegamos a sentir literalmente solos. Y en ese contexto de la soledad, nuestra mente es atacada por nuestra humanidad. Y regreso al ejemplo de Elías. ¿Qué fue lo que Elías dijo cuando estaba en la cueva? Dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres, mejor sería morir. ¿Ganas de qué tenía Elías? De morirse. ¿Alguna vez usted ha tenido ganas de morirse? Y usted dice, la vida no vale. Nadie me ama. A nadie le interesa. Eso es una batalla en la mente. Pero aún en medio de eso, Dios nos recuerda que Él está con nosotros y que Él nos brinda la ayuda que nadie más puede darnos. Y eso entonces nos lleva a comprender que si Él es nuestra ayuda, Él es un refugio seguro para nosotros. Porque hay momentos que la ayuda humana es inefectiva, pero la ayuda de Dios siempre nos va a sacar del pozo de la desesperación. Hay momentos que la ayuda humana es limitada, pero la ayuda de Dios va a la fibra de tu necesidad, va al momento de más angustia y ahí Él renueva tu fe, tu confianza y tu esperanza. Su ayuda va más allá de nuestras expectativas, porque Dios no solo nos sostiene, también nos fortalece. Y hay una figura que Él ocupa que usted y yo podemos entender. Ven, Abiú, ponte ahí, deja ahí tu Biblia. Hay un momento que Dios le dice a la nación, quédate ahí, le dice, solo que veme a mí. Le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te tomo de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te sostengo, yo te ayudo. El contexto de la figura de la mano derecha es que, salvo que usted sea zurdo, en la mano derecha hay fuerza. Las hermanas que a veces tienen alguna dificultad para caminar y subir grada, ¿cómo se siente cuando alguien le da la mano y usted siente que es una mano fuerte? Usted se siente seguro. Pero si la mano que le dan es más débil que usted, los dos se van a caer. Entonces Dios le dice a la nación, ocupa esta frase y le dice, Israel, no temas, yo soy tu Dios que te tomo de tu mano, o sea, le está diciendo, no te voy a soltar, no te voy a dejar, no te me vas a resbalar, no te vas a caer, yo te voy a sostener. Y Dios le dice lo mismo a usted esta mañana. Puede sentarte, gracias. Puede usted alzar su mano y puede decirle, Señor, te necesito. Tómame de mi mano, yo te necesito. Porque cuando sabemos que el que nos toma de la mano derecha es el que trazó los límites al universo, le puso límite al mar. Si puede con el mar y puede con el universo, ¿cómo no va a poder con usted y conmigo y con nuestra necesidad? Por eso Él dice, no, yo soy el Dios que te ayudo. Y esa ayuda va más allá de nuestras expectativas. Hay otro teólogo de apellido Corrin Bond y él dice, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido. Es más, dedíquele esta frase al que está a la par suya. Dígale, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido.
El futuro puede ser desconocido, pero yo conozco al Dios que me ha prometido que va a estar en ese futuro. La circunstancia puede ser desconocida, pero yo conozco al Dios que me dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso entonces me permite confiar en medio de lo incierto. Yo conozco al que me va a dar la victoria. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías, porque le esperaban 40 años de ministerio muy difíciles, le dice, pelearán contra ti. Mire que Dios no le dice que iba a ser tranquilo, le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros, pero eso implica también que Él nos da la victoria. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puede decir conmigo, la victoria ya está asegurada. Hace un par de años les decía, un día domingo por cierto, que hay un término teológico que se conoce como el ya, pero todavía no. Ese contexto del ya, pero todavía no es un contexto relativamente reciente, se extrae de la Biblia obviamente, y es una forma de decir que Dios ya dijo lo que va a hacer. ¿Cuántos saben que Dios ya dijo lo que va a hacer? Lo único que falta es que se cumpla. Pero Dios ya lo dijo. Y si ya lo dijo, a diferencia nuestro, si ya lo dijo, ¿sabe por qué nos entra angustia a los humanos? Porque los humanos prometemos, a todos nos pasa. A mí me pasa, le pasa a usted, aún en las iglesias. Hace poco, hoy que estábamos, por ejemplo, allá en Guatemala, no llegaba el cantante, uno de los cantantes invitados, porque había una banda de aquí de El Salvador llamada Aposento Alto, que Dios la usa mucho, y había uno allá de Guatemala. Y no llegaba el de Guatemala, que venía casi de Petén, cercano a México. Y ahí estaban angustiados los organizadores, porque es muy conocido y no llegaba. Y uno en su humanidad, uno se preocupa. Y aunque ya alguien le dijo, ahí voy a estar, uno le entra porque uno dice, si lo hablamos a nivel de la iglesia, uno dice, uy, ya los jóvenes están terminando de cantar y no aparece el predicador y usted está ahí. Pero la persona ya viene, lo que pasa que no ha llegado. El ya pero todavía no de Dios es un término teológico que quiere decir que Dios ya dijo que va a hacer algo. El problema nuestro es saber esperar a que se cumpla eso. Y quizás la forma más práctica que yo he encontrado es como, bueno, ¿cuántos de ustedes les gusta comprar cosas nuevas? Porque una cosa es que compremos cosas usadas, pero otra cosa es que nos guste comprar cosas nuevas. Y entonces usted compra un par de zapatos. Y Moisés compra, por ejemplo, unos aldoneros, $700, italianos. Y los compra y tiene la factura. Pero pasa un mes y Camila, que es la hija, le dice, ¿y por qué no te los pones, papi? Y él le dice, porque no quiero. Y entonces le dice Camila, ¿y entonces para qué los compraste? Y él le dice, bueno, yo sé cuándo me los voy a poner. Y entonces le preguntan sus otros dos hijos, ¿y por qué no te los has puesto? Y él le dice, ¿y cuál es el sofoco? O sea, ahí los tengo, son míos. Hay una factura que dice que le pertenecen a él. ¿Qué es lo único que él no ha hecho? ¿Qué es lo único que no ha hecho? Dios ya dijo lo que va a hacer en ti. Lo único que hace falta es que llegue el tiempo que lo cumpla. Pero si lo dijo, lo va a hacer. ¿Qué es lo que todos esperamos? Que pronto regrese por nosotros. Mientras regresa, no estamos huérfanos, nos ha dejado al Espíritu Santo. ¿Qué nos ha dicho en nuestra aflicción? Que descansemos en Él, que en Él hay amparo y refugio seguro. Porque si lo dijo, lo va a hacer. Esa es la gran diferencia entre nuestra naturaleza humana y los atributos de Dios. Y Él ha dicho que Él nos va a dar la victoria. Puede decir conmigo, Él me ha dicho que me va a dar la victoria.
Lo único que hay que ser honestos, todos quisiéramos que Dios nos diera la victoria. ¿Cuándo? Ayer, ahora. Pero en el proceso de la batalla, la victoria no es que demore, es que tiene un tiempo en la soberanía de Dios. La batalla puede ser lo más difícil, pero la victoria es segura. ¿Y cuál es la llave para esa victoria? La llave es la fe. Porque la fe es la que nos permite y la única que nos sostiene. Cuando las circunstancias cambian, lo único que nos sostiene es la fe en Dios. Decía Billy Graham, a sus 92 años antes de morir, en una entrevista, él dijo lo siguiente: he leído el último capítulo de la Biblia. Todo va a salir bien. Puede decir el que está a la par suya: he leído toda la Biblia de él. Y Dios dice que todo va a salir bien. Eso es seguridad. Cuando usted lee toda la Biblia, al final, el que la reveló dice que todo va a salir bien. Y yo sé que usted puede decir, pero ahí dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, todo va a ser mejor. Y usted dice, pero al final dice que habrán terremotos. Sí, todo eso va a suceder, pero ya no vamos a estar acá. Y usted dice, sí, pero ahí dice que tenemos que morir. Sí, pero la muerte para el cristiano es sinónimo de victoria. Porque después de la muerte dice que ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay necesidad de nada, porque estaremos con Él para siempre. Entonces podemos tener la certeza que Dios ya dijo y nos garantiza. Bueno, voy a poner un ejemplo que usted va a entender bien. Aunque ya esa publicidad no existe en El Salvador, pero había una publicidad que decía, si es Bayer, usted es de los míos. Y así decía, vea, si es Bayer, diga el que está a la par suya, si Dios lo dijo, está garantizado. Y si Él ya dijo que nos va a dar la victoria, creamos que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Ahora, como decíamos, esto no significa ausencia de luchas. Es la certeza que Dios ya ganó por nosotros lo que nosotros no podemos ganar por nuestros medios, pero Él ya lo ganó. La quinta idea que quiero dejar esta mañana en su corazón y en su mente es que Dios está con nosotros y nos sostiene. Diga conmigo, Él me sostiene. Yo quiero llevarlos a Salmo 20, esa es una de las oraciones más hermosas que se encuentra en los Salmos. Si usted puede acompañarme, Salmo 20, versículo 1 y 2, creo que aquí lo van a poner. Salmo 20, versículo 1 y 2. Bueno, si no pega ahí, esa es la de 1 Corintios, gracias. Usted lo tiene en su Biblia. Dice Salmo 20, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen, hermanos? Yo quiero que esto lo lea a viva voz, o sea, lo lea con voz fuerte, pero se lo lea a usted mismo, o sea, se lo diga a usted mismo. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Lo primero que encontramos acá es que Dios es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. ¿A cuántos alguna vez se les ha caído algo de las manos? ¿Cuántos alguna vez se les ha caído algo valioso de las manos? ¿Cuántos alguna vez se les cayó sus hijos y sus hijas de las manos? No tengan pena. Bueno, eso le puede pasar al papá y a la mamá más experimentada. Y hay algunos que expertos se han hecho en botar a los niños también. Hay una historia en la Biblia que a mí siempre me conmueve y es la historia de Mefiboset. Mire qué historia más interesante. Venga, amigo.
La nodriza iba corriendo porque venían a matar a la casa de Saúl, y mientras ella iba corriendo, llevaba a un niño y ella se tropezó y el niño cayó. ¿Y qué pasó? Se cayó el niño y quedó lisiado, así como usted quedó lisiado un día, porque alguien lo botó. Puede ser alguien a quien usted amaba, en quien usted confiaba, de quien usted no esperaba algo duro, y es humano. Y mire, la intención de esta mujer era buena. Vaya, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Ella lo que quería era salvar. Porque en la historia bíblica, cuando un rey caía, tenían que matar a toda la familia para que no se fuera a levantar uno de esa familia a reclamar el reino. ¿Qué culpa tenía Mefiboset? Ninguna. Más que ser hijo de Jonatán. ¿Usted cree que la nodriza quería hacerle ese daño? Pero lo dejó lisiado para toda la vida. Pero el Dios que te sostiene, nunca te deja caer. En Él puedes estar seguro, confiado, protegido. La historia usted la conoce en el caso de Mefiboset. Pero qué interesante es cuando Dios nos da esto a través del profeta. Yo soy el Dios que te sostengo. Él es el refugio que nunca falla. Se dice que el blindaje más grande que ha desarrollado la industria de las armas es el blindaje número 7. Es un blindaje que le han puesto a uno de los automóviles más conocidos, cuyo sobrenombre usted lo puede buscar, le llaman la Bestia. Y es la nave donde transportan, o el automóvil donde transportan a quien sea el presidente de los Estados Unidos. Le llaman la Bestia. Porque ahí a eso le pueden tirar granadas, le pueden tirar lanzacohetes, le pueden tirar balas, le pueden tirar armas bacteriológicas, le pueden tirar todo. Y según ellos, el blindaje 7 lo protege. Y los neumáticos tienen la capacidad que, aunque aún le tiraran una granada o lo alcanzaran con los proyectiles de una M60 y no sé tanto de armas, eso puede avanzar hasta 70 kilómetros, si no mal recuerdo, aún con sus llantas pinchadas. Y puede soportar armas bacteriológicas, químicas, o sea, es casi indestructible. Hay un arma que sí la penetra, no sé cuál es. Entonces, alguien podría decir que ese es el lugar más seguro. Sin embargo, el lugar más seguro para usted y para mí es estar en las manos de Dios. Dios le dijo al profeta, te vas a enfrentar a situaciones difíciles, pero no temas. Yo te sostengo, yo te guardo, yo te doy refugio seguro y verdadero. Él es el sostén en nuestras pruebas. David Wilkerson, el evangelista que fue ganado para llevarle el mensaje a Nicky Cruz, dijo en cierta ocasión, Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Extienda su mano al que está a la par y dígale, Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Lo cual quiere decir que aún en ese lugar que nosotros llamamos valle de sombra y de muerte, aún ahí Él nos sostiene. Su vara y su cayado nos infunde aliento. Dios siempre está con nosotros para darnos fuerza, para darnos sabiduría, para ser nuestra ayuda constante, para darnos victoria segura y para sostenernos
en los momentos de adversidad. Regreso a lo que dice Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Puede estar de pie un momento conmigo esta mañana?